Mi suegra intentó matar a mi hija con un pastel de cumpleaños. Soy Laura. Tengo 35 años. Y eso ni siquiera es lo peor que Elvira le ha hecho a mi familia. Desde el momento en que me casé con Miguel, de 37, su hijo, Elvira, de 65, dejó algo claro. Yo no era bienvenida. Sus miradas gélidas y comentarios afilados me herían profundamente, como si estuviera destrozando mi confianza. Ella tiene esa mentalidad de antes, la que cree que el valor de una mujer reside en cocinar guisados perfectos y obedecer a sus mayores. Yo, en cambio, soy una madre que trabaja y valora su independencia. Y eso, en su libro, es un crimen. Cuando Miguel y yo vivíamos en otra ciudad, Elvira era solo una molestia lejana. Sus llamadas eran fáciles de evitar. Pero hace 2 años, a Miguel le ofrecieron el trabajo de sus sueños de vuelta en casa. Y de repente, Elvira estaba en nuestra puerta cada 2 por 3. Cada visita se sentía como una prueba que yo no podía superar. Apreté los dientes, forzando sonrisas en nombre de la paz, pero por dentro estaba gritando. Mi propia infancia fue un desastre, con padres que criticaban cada uno de mis movimientos, así que los juicios de Elvira me traían recuerdos que había enterrado muy profundo. Afortunadamente, el padre de Miguel, Roberto, de 67 años, es un santo. Sus abrazos cálidos y palabras amables eran un bálsamo para mi espíritu herido. Me guiñaba un ojo cuando Elvira se ponía demasiado mandona, como si compartiéramos un secreto. Pero ni siquiera Roberto podía protegerme de su constante intromisión. Reorganizaba mi cocina, criticaba mi forma de criar y suspiraba ruidosamente. Cada vez que yo hablaba, me sentía como una extraña en mi propia casa, con el corazón apesadumbrado por el esfuerzo de mantener la paz. Todo lo que yo quería era una familia estable y amorosa para mi hija, Lía, de 10 años. Pero con Elvira cerca, ese sueño se sentía como si se me escapara de las manos. No tenía idea de lo lejos que llegaría para demostrar que tenía razón, ni de cuánto nos costaría a todos. La risa de Lía es mi sonido favorito, pero venía con un precio que no estaba segura de poder pagar. A sus 10 años, los ojos de mi hija brillaban cada vez que hablaba de sus abuelos. Volvía a casa de su visita con historias de hornear galletas con el abuelo Roberto o de jardinería con la abuela Elvira, con las mejillas sonrojadas de felicidad. Esos momentos eran pura magia para ella, y yo haría cualquier cosa por mantener esa luz en sus ojos. Pero cada vez que la dejaba en su casa, el estómago se me retorcía de pavor. Había cortado lazos con mi propia familia hacía años. Sus críticas tóxicas eran demasiado para soportar. Eso convertía a Roberto y Elvira en los únicos abuelos de Lía. Y Miguel, mi esposo, valoraba mucho a la familia. Lía merece conocer sus raíces, decía, con voz suave pero firme. No podía discutir eso. Pero la presencia de Elvira se sentía como una nube de tormenta sobre nuestros días soleados. No solo me desaprobaba a mí. Tenía una forma de socavar todo lo que yo hacía, especialmente cuando se trataba de Lía. Quería que Lía tuviera los abuelos que yo nunca tuve, unos que la consintieran con amor, no con juicios. Roberto era esa persona, siempre dándole un dulce extra a escondidas o enseñándole trucos de cartas. Su risa retumbaba por toda la casa, pero Elvira, ella observaba a Lía con ojo crítico, murmurando que yo era demasiado blanda con ella. La sorprendía dándole a Lía bocadillos que yo no había aprobado, alegando que yo no sabía cómo alimentar a mi propia hija. Cada vez me mordía la lengua, recordándome que era por el bien de Lía. Aún así, no podía quitarme el miedo de que la intromisión de Elvira fuera a llegar demasiado lejos. Lía era mi todo, y la idea de que algo o alguien apagara su sonrisa hacía que mi corazón se acelerara. Rezaba por estar exagerando, pero en el fondo sabía que se avecinaban problemas. Nunca olvidaré el día que encontré manchas de crema de cacahuate en la mochila de Lía. El corazón se me detuvo. Lía, de 10 años, tiene una alergia mortal a los frutos secos. Un simple olor puede hacer que se le cierre la garganta. Su pequeño cuerpo luchando por respirar. Le he inculcado esto a todo el mundo en su vida, incluida Elvira, mi suegra. Pero ahí estaba ella, el mes pasado, dándole a Lía un sándwich que, según ella, era solo de mermelada. Cuando la confronté, puso los ojos en blanco. Eres demasiado paranoica, Laura. Un poquito de exposición podría curarla. ¿Curarla? Las palabras me quemaron el pecho. Le había mostrado a Elvira informes del médico,
Me senté con ella y Miguel para explicarle cómo incluso un rastro de frutos secos podría matar a Lía. Nuestro pediatra confirmó que la dieta de Lía era perfecta, equilibrada, segura, libre de nueces. Pero Elvira tenía sus propias ideas. Me sermoneaba sobre hacerla más fuerte, insistiendo en que los frutos secos eran la clave para un sistema inmunológico robusto. La estás matando de hambre, no le das proteína, espetaba, con la voz cargada de desdén. Sentía que estaba gritando en el vacío. No eran solo palabras. Le ofrecía galletas de almendra a Lía a escondidas, diciendo que eran saludables. Lía, gracias a Dios, sabía revisar las etiquetas, y se negaba amablemente. Pero vi la confusión en sus ojos. ¿Por qué la abuela no escucha? Cada incidente desgastaba mi confianza. Mis manos temblaban mientras revisaba 2 veces los bocadillos de Lía. Empecé a empacar sus comidas en recipientes cerrados, pero Elvira me llamó controladora. Lo peor era que lo decía delante de Lía, sembrando dudas en la mente de mi hija sobre su propia madre. Pasaba las noches en vela, imaginando a Lía sin poder respirar por la ignorancia de Elvira. Mi amor por ella era un fuego, pero también lo era mi miedo. No podía seguir fingiendo que esto era solo una diferencia de opinión. Las creencias de Elvira no solo estaban equivocadas, eran mortales, y se me estaban acabando las formas de proteger a mi pequeña. Pensé que podía confiar en mi esposo para proteger a nuestra hija, pero estaba empezando a dudar incluso de él. Una noche, después de que Lía se durmiera, acorralé a Miguel en la cocina, mi voz apenas un susurro. No podemos dejar que Lía vaya sola a casa de tu madre nunca más, dije, agarrándome a la encimera. La va a lastimar, Miguel. Lo sé. Mi corazón latía con fuerza mientras imaginaba los labios azules de Lía, su pequeño cuerpo inerte por una reacción alérgica. Miguel suspiró, pasándose una mano por el pelo. Laura, mamá tiene sus cosas, pero quiere a Lía. No haría ninguna tontería. Su tono tranquilo me dio ganas de gritar. ¿Sus cosas? Elvira no era simplemente excéntrica, era imprudente, ignorando la alergia de Lía como si fuera una molestia menor. La había pillado dándole a Lía una barrita de granola saludable la semana pasada. Juró que no tenía frutos secos. Sí los tenía. Gracias a Dios, la revisé. Miguel, ¿no escucha? Le supliqué, con lágrimas en los ojos. Cree que sabe más que los médicos, más que yo. ¿Y si le da frutos secos cuando no estemos? Mi voz se quebró, el peso de mi miedo aplastándome. Miguel tomó mi mano. Sus ojos suaves. Papá siempre está ahí, Laura. Él la vigilará. Lía los adora. No podemos quitarle eso por una corazonada. ¿Una corazonada? Se sintió como una traición. Quería sacudirlo, hacerle sentir el terror que me mantenía despierta por la noche. La risa de Lía, sus abrazos, sus sueños de ser artista. Todo estaba en riesgo por la terquedad de Elvira. Amaba a Miguel, pero su lealtad a su madre lo estaba cegando. Me quedé allí, sola en mi preocupación, sabiendo que tendría que ser yo quien protegiera a Lía. Mi determinación se endureció, pero también mi miedo de estar librando esta batalla por mi cuenta. El 10º cumpleaños de Lía debía ser perfecto, pero se convirtió en el día en que mi peor pesadilla se hizo realidad. El jardín era un derroche de color, globos flotando en la brisa, niños riendo mientras jugaban. Sonaba una lista con las canciones favoritas de Lía. Ella giraba con su vestido nuevo, su sonrisa más brillante que el sol. Yo estaba en la cocina decorando su pastel de chocolate favorito, cuando Elvira entró con una caja de regalo más grande que la propia Lía, envuelta en papel rosa brillante. «Ábrelo ahora, Lía», insistió Elvira, su voz aguda por la emoción. Algo en su tono me dio un escalofrío, como una campana de alarma en mis entrañas. Lía aplaudió, con los ojos muy abiertos. «Abuela, es enorme», chilló, rompiendo el envoltorio. Roberto, su abuelo, se rió, ajeno al contenido. «Tu abuela está llena de sorpresas», dijo, revolviéndole el pelo a Lía. Forcé una sonrisa, pero mi mano tembló mientras dejaba la manga pastelera. Dentro de la caja había un pastel impresionante. El nombre de Lía escrito en espirales de betún rosa. Por un momento, me relajé. Quizás había juzgado mal a Elvira. Lía jadeó, encantada, pero entonces su rostro palideció. Se tambaleó, se agarró la garganta y se desplomó en el césped. Mi grito desgarró la fiesta. Lía, caí de rodillas a su lado. Su respiración era superficial, sus labios teñidos de azul. Miguel estuvo a mi lado en un instante, con el rostro pálido. «Trae el autoinyector de epinefrina»,
grité, buscando a tientas en mi bolso. Los niños se quedaron helados. Los padres jadearon, y la música se sintió como una burla cruel. Le clavé la epinefrina en el muslo, mi corazón martilleando mientras rezaba para que no fuera demasiado tarde. Miguel marcó al 911, con la voz temblorosa. Miré el pastel. Mi temor se confirmó. Las migas revelaban trocitos de nuez. Elvira había hecho esto. Mi hija estaba luchando por su vida por la arrogancia imprudente de su abuela, y nunca había sentido un pánico tan puro y cegador. Creía conocer la ira, pero nada me preparó para la furia que sentí al ver a mi hija luchar por su vida. En el hospital, Lía yacía inconsciente, conectada a monitores que pitaban como una cuenta atrás. El olor estéril a antiséptico me quemaba la nariz, y las luces fluorescentes me hacían palpitar la cabeza. Miguel me tomó la mano, sus nudillos blancos, mientras esperábamos noticias. El pequeño pecho de Lía subía y bajaba, su rostro pálido contra las sábanas blancas. Cada segundo parecía una eternidad. Mi corazón gritaba para que despertara. Elvira estaba sentada al otro lado de la sala de espera, con los brazos cruzados, impasible. No pude contenerme. ¿Qué le pusiste a ese pastel? Le exigí, mi voz temblando de rabia. Se encogió de hombros, con los labios fruncidos. Solo un pastel normal, Laura. Estás haciendo un escándalo por nada. Su indiferencia fue una bofetada. Fui furiosa a la cafetería, donde habían llevado el pastel, y lo partí por la mitad. Mi peor temor me miró de frente. Trozos de nuez esparcidos por todo el betún. Mis rodillas flaquearon. Lo había hecho a propósito. De vuelta en la sala de espera, la enfrenté, temblando. Sabías que Lía es alérgica. Pudiste haberla matado. Mi voz resonó, atrayendo las miradas de las enfermeras. Elvira se burló. Eres demasiado estricta, Laura. Un poco de exposición fortalece. La estaba ayudando. ¿Ayudando? Quería gritar hasta que mis pulmones reventaran. Miguel, con el rostro descompuesto, finalmente habló. Mamá, ¿cómo pudiste? Por primera vez, la vio como lo que era. El doctor interrumpió, diciendo que Lía se recuperaría, pero que necesitaba días de observación. El alivio me inundó, pero también el dolor. Mi bebé estaba a salvo, pero su confianza en su abuela estaba destrozada. Me aferré a Miguel, sollozando, jurando que nunca volvería a dejar que Elvira se acercara a Lía. Mi amor por mi hija era una fortaleza, y quemaría el mundo entero para mantenerla a salvo. Nunca pensé que prohibiría a una abuela ver a su nieta, pero Elvira no me dejó otra opción. De vuelta a casa del hospital, las decoraciones de cumpleaños todavía colgaban lánguidamente. Un cruel recordatorio del día en que casi perdimos a Lía. Elvira estaba en nuestra sala, tomando té como si nada hubiera pasado. Su desdén casual por el sufrimiento de Lía hizo que me hirviera la sangre. Roberto, su esposo, estaba sentado en silencio, su rostro marcado por la decepción. Amigos que se habían quedado para apoyarnos merodeaban, sus miradas pesadas de juicio. No podía quedarme callada. Elvira, casi matas a Lía, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Se acabó. No eres bienvenida cerca de ella nunca más. Sus ojos se entrecerraron, pero se rió, un sonido frío y burlón. Estás exagerando, Laura. Lía estará bien. Solo estás celosa de mi vínculo con ella. ¿Celosa? La acusación me dolió, pero me erguí, impulsada por el amor a mi hija. Miguel dio un paso al frente, su voz firme. No, mamá. Estás fuera. Papá puede visitarla, pero tú no. Sus palabras cayeron como un trueno. El rostro de Elvira se descompuso, su confianza desmoronándose. Roberto asintió, su voz suave pero resuelta. Fue una imprudencia. Mientras salía furiosa, aún desafiante, sentí que se me quitaba un peso de encima. Dolía fracturar nuestra familia, pero la seguridad de Lía valía cualquier precio. Miré a Miguel, sus ojos reflejando mi resolución, y supe que habíamos hecho lo correcto. Lía merecía una vida libre de peligros, y yo lucharía por dársela, pasara lo que pasara. Nunca imaginé que vería a mi suegra esposada. Pero la justicia no tiene favoritos. Después de la hospitalización de Lía, presentamos cargos por poner en riesgo la vida de un menor. Un delito grave en nuestro estado por exponer a un menor a un alérgeno conocido. En el tribunal, Elvira estaba sentada, desafiante, su pelo cano recogido en un moño apretado, sus ojos mirándome con furia.
Apreté la mano de Miguel, mi corazón acelerado mientras el fiscal detallaba el encuentro de Lía con la muerte. Las pruebas eran contundentes, el pastel lleno de nueces, los informes médicos, incluso el testimonio de Roberto sobre la obsesión de Elvira por curar a Lía. La defensa de Elvira fue patética. Estaba ayudando a mi nieta, afirmó, con voz chillona. El juez no se dejó convencer. Sus acciones fueron imprudentes y casi fatales, dijo, sentenciándola a 3 años de prisión y ordenándole pagar los gastos médicos de Lía. Su rostro se descompuso cuando cayó el martillo del juez, su arrogancia reemplazada por el pánico. Lo había perdido todo. Su libertad, su familia, su reputación. Fuera del tribunal, Roberto me abrazó, con los ojos húmedos. Había solicitado el divorcio, incapaz de perdonar la traición de Elvira. La noticia de sus acciones se extendió, y sus hermanos, primos, incluso su club de lectura, le dieron la espalda. Siempre se había enorgullecido de ser la matriarca perfecta, pero ahora estaba sola. Sus llamadas desde la cárcel no eran respondidas. No me regodeé. No había odio en mí, pero sentí un triunfo silencioso. La ley había protegido a Lía cuando Elvira no lo hizo. De vuelta en casa, obtuvimos una orden de restricción, asegurando que Elvira nunca más pudiera contactarnos. Era un escudo, una promesa de que Lía podría crecer segura. Miré a mi hija, su sonrisa regresando lentamente, y supe que habíamos ganado. La justicia no era solo una palabra, era el cimiento sobre el que reconstruiríamos nuestras vidas. Para Lía, para Miguel, para mí, era un nuevo comienzo, uno donde reinaran el amor y la seguridad. Pensé que nunca volveríamos a sonreír, pero Lía me demostró lo contrario. Después del hospital, volvió a casa callada, su chispa habitual atenuada por el miedo. «La abuela va a volver», susurraba, aferrándose a mí. Se me partió el corazón, pero la abracé con fuerza. «Nunca, mi amor. Ya estás a salvo». Encontramos una terapeuta, una mujer amable que ayudó a Lía a nombrar sus miedos. En una sesión, Lía dibujó un sol abriéndose paso entre las nubes, su vocecita diciendo, «Esa soy yo, mamá. Estoy bien». Lloré, asombrada por su fortaleza. Miguel y yo también empezamos terapia familiar, reconstruyendo la confianza que habíamos perdido en el caos. Aprendimos a escuchar, a compartir nuestra culpa y nuestro amor. Miguel se disculpó por no haber actuado antes, sus ojos pesados de arrepentimiento. «Les fallé a las dos», dijo. Apreté su mano. «Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa». Roberto se convirtió en nuestro ancla, llevando a Lía al parque, enseñándole a pescar, su risa llenando los vacíos que Elvira dejó. Su amor era un regalo, un recordatorio de que la familia podía ser hermosa. Nuestra casa se sentía más ligera, llena de las risas de Lía mientras pintaba o bailaba sus canciones favoritas. Colgamos sus obras de arte por todas partes, un testimonio de su resiliencia. La orden de restricción y la sentencia de Elvira nos dieron paz, pero fue el coraje de Lía lo que nos sanó. La vi soplar las velas de su 11º cumpleaños, con Miguel y Roberto aplaudiendo, y me sentí completa. Habíamos enfrentado lo peor y salido más fuertes. Nuestro amor, inquebrantable. Este viaje me enseñó que la lucha de una madre nunca termina, pero tampoco su amor. Lía está a salvo, y esa es mi victoria. A todos los que escuchan, gracias por compartir nuestra historia. Si les conmovió, por favor suscríbanse. Nos encantaría tenerlos con nosotros mientras seguimos creciendo, sanando y amando.